Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. 1 hora y media les vamos a presentar con las noticias más importantes de este día. Manuel. Así es, esto es Hechos, emisión estelar correspondiente a este miércoles 27 de mayo de 2020. Hay información que está en desarrollo en Casa Presidencial. El presidente acaba de terminar una conferencia de prensa. En la Asamblea Legislativa, los diputados y funcionarios del gobierno continúan discutiendo la ley de emergencia, el estado de emergencia y también las fases con las que se va a dividir la activación económica. Todo esto forma parte de la cobertura que tenemos hoy aquí en Noticiero Hechos. Comenzamos con nuestros titulares. Tenemos los detalles del encuentro sostenido entre el presidente Nayib Bukele y representantes del sector sindical. Las discusiones entre el gobierno y los diputados se prolongan por tercer día. Conozca cuáles son los puntos que han entrampado el análisis de una ley de emergencia, de cuarentena y reactivación de la economía. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua estudia la legalidad de la ciudadanía otorgada al expresidente Mauricio Funes, prófugo desde el 2016 por presuntos actos de corrupción. El país está en alerta amarilla debido a la situación atemporalada que se pronostica para los próximos días. Protección Civil ya brindó información al respecto. Más de 350,000 personas han muerto en el mundo por el COVID-19 que sigue azotando el continente americano, mientras Europa avanza con el desconfinamiento. En medio de una pandemia sanitaria se suma una alerta por las lluvias para los próximos días que obliga al Sistema Nacional de Protección Civil a establecer los lineamientos a seguir en un país vulnerable como El Salvador. Así comenzamos. La formación de una baja presión en la costa del Pacífico, con alta probabilidad de desarrollo a depresión tropical, a partir de la noche del próximo viernes, derivó en la declaración de alerta amarilla por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Es decir, que el fenómeno natural podría dejar una seria afectación en territorio salvadoreño. A partir del fin de semana, como decía el ministro de Gobernación, vamos a tener este sistema, esta baja presión que puede convertirse en depresión tropical. Nos va a traer lluvias y las zonas más afectadas pues son las zonas bajas, las zonas costeras y también las zonas montañosas, principalmente la cordillera volcánica y la zona norte del país, en donde hay áreas propensas a deslizamientos. El sistema de protección civil en esta ocasión se prepara para atender un fenómeno natural en medio de una pandemia por el coronavirus COVID-19. Para ello, aseguran, trabajarán de la mano con las diferentes instituciones, ya que pretenden no se alteren los protocolos en torno al coronavirus, por atender otro tipo de emergencias por lluvias en los próximos días. Y los alcaldes ya conocen de los protocolos, cada una de las comisiones nacionales de protección civil han sido informadas de la situación que se presenta, ya que pues no se puede obviar que tenemos la emergencia del COVID-19 y tenemos que trabajar adentro de los albergues de una manera ordenada para mantener el distanciamiento social. Hay 1,000 posibles albergues a nivel nacional, 160 de estos en San Salvador, la mayoría en centros escolares y casas comunales, como parte del plan ante un escenario que obligue a evacuación de personas en situaciones de vulnerabilidad. Todo esto coordinado con las respectivas alcaldías municipales, quienes forman parte de la estrategia. Nosotros hemos iniciado un despliegue de 6 equipos, donde la Dirección de Desechos Sólidos tiene destinados 214 trabajadores, especialmente para esta emergencia, para limpiar o continuar la limpieza de los 15.721 tragantes que hay en el municipio de San Salvador. Trabajando con el gobierno del presidente Bukele, porque creo yo que los alcaldes somos los que estamos en el territorio, somos los que sabemos cómo está la situación, y esta coordinación y con el protocolo que va a haber, creo que las cosas van a ser mejor, porque podemos organizarnos de una manera de llegar a los 262 municipios y que la gente nos colabore. Este plan de las autoridades también lo conforman entidades como el Ministerio de Salud, Obras Públicas, instituciones de socorro y cuerpos de seguridad, mientras dure la alerta por lluvias. Con imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y de hecho, las primeras tormentas ya han dejado varias viviendas dañadas en Chalatenango, en la zona norte del país. A continuación les presentamos cuál es la situación que se está viviendo ahí.
Las imágenes fueron captadas por un lugareño en el momento exacto cuando un fuerte viento acompañado de una tormenta azotó la noche del pasado martes al cantón Guarjila del municipio de Chalatenango. Según los pobladores, bastaron 2 minutos de intensos vientos y lluvias para que ocasionaran estragos, derribando árboles que cayeron sobre sus viviendas. Venía el huracán de este lado. Nosotros no supimos que lo cayó encima. Solo allí yo que cayó, yo que era trueno que había caído, aquí va. Entonces, y ya me dijeron, el palo se cayó, me dijeron. Entonces, pero ya estaba todo encima y era chorreras de agua por todos lados. Vi de que chispió fuego, va. Entonces, la hija mía estaba ahí adentro. Cuando también salió y ella me dijo, el palo, me dijo ella, sí. Ay, Dios mío, dije yo, y eran chorreras de agua por todos lados, ay. Nosotros nos hallamos con hacer ya por último. Empezó a tronar, va, y de allí luego se vino un viento suave y ahí fue el otro más recio, donde vino arrasando todo el palo y techo, todas las cosas ahí adentro. Fue, pues sí, como una laguna que cuando cayó la tormenta. Al lugar se hicieron presentes los miembros de Protección Civil Municipal para constatar los daños ocasionados, retirar los árboles y para ofrecer apoyo a los afectados. Lo que hicimos ahora en la mañana fue coordinar algunas actividades con la comisión y le hemos pedido a los líderes ahí, a don Constantino, a Johnny, que es el presidente de la DESCO, que habría que hacer un inventario de lo que se requiera, tanto lámina, teja, cuartones, lo que se pueda comprar, y para hacerles llegar lo más pronto posible esto a la comunidad, ya que está el invierno también, ya está bastante establecido. Los afectados aseguran que es primera vez que ocurre un fenómeno natural de esta magnitud y esperan que la ayuda pueda llegar pronto, ya que el invierno está iniciando. Con imágenes de Adelso Aquino, informó para CN Noticias Kevin Hércules. Y vamos a revisar a continuación el mapa del Ministerio de Medio Ambiente para conocer el panorama en el territorio nacional y también la presencia de humedad. En algunos puntos del país se está registrando lluvia. De hecho, el ministerio reporta lluvias débiles a moderadas en los alrededores de Huayúa, por ejemplo, y también de Nahuizalco. Son algunos de los sectores según las condiciones actuales del radar de lluvia que reporta el ministerio. Recordemos que tenemos un aviso porque se esperan lluvias para los próximos días. Una baja presión con potencial de desarrollo de ciclón podría provocar en nuestro país, que nuestro país se vea influenciado por un importante incremento de lluvia de moderada a fuerte intensidad tipo temporal, con mayor énfasis en la zona costera y la cadena volcánica, así como en aguas profundas. Así que es importante que estemos pendientes de lo que dicen las autoridades para las próximas horas. De hecho, se prevén chubascos y tormentas de moderadas a fuertes y dispersas, especialmente en la zona norte, zona central y también en el occidente del país. Y como veíamos en Ahuachapán, con fuertes vientos en algunos sectores, de hecho con velocidades mayores a los 25 kilómetros por hora. Bien, ahí estábamos con el tema de las lluvias, pero vamos a revisar ahora los datos actualizados sobre la emergencia sanitaria. Estamos hablando de las personas contagiadas de COVID-19. Ahí tenemos el dato, 2.109 casos. En total de estos, pues un total de 1.121 son los casos activos, 39 fallecidos y también tenemos casos, digamos, de personas recuperadas. Ese es un dato muy alentador. 949. Ese es un punto importante en esta revisión de datos que estamos haciendo. Los casos sospechosos a esta hora son 1.527. Las pruebas que se han realizado están ya casi llegando a las 80.000, son 79.711. Ese es un punto importante porque esto es lo que ha permitido que se detecte todas las personas que aparecen hoy como la cifra global. Pero ¿cuál es la condición de los pacientes de acuerdo a este dato? Ahí tenemos, bueno, un número considerable de personas que se encuentran en condición crítica, también otras que están en una condición, digamos, un tanto
menor, digamos, grave, es decir, no están en críticos, pero están en una condición todavía muy delicada, y así va bajando hasta que llegamos a la parte más alta digamos, de los casos, que son las personas que están asintomáticas. Esto es un punto importante porque si vemos, la mayoría de los pacientes que están hospitalizados pues no presentan síntomas, y eso también se vuelve un factor que nos juega en contra, porque cuando una persona está asintomática se vuelve un foco de infección. Pero estos son los datos que usted debe conocer. Esto se va a actualizar seguramente en el transcurso de las próximas horas, y seguramente pues habrá cambios. Vamos a ver si esa leve disminución que hemos visto en estos 3 días de la semana se mantiene, porque decíamos, hemos venido con picos tan altos como el del 9 de mayo, que fueron pues 105 casos, luego hubo unas pequeñas caídas y ahora pues se está registrando también otra variación, así que vamos a ver si esa disminución de casos continúa, porque eso significa pues que estamos pues llegando a un punto de inflexión. Así que bueno, ahí están los datos para que usted los conozca sobre esta situación del COVID-19. Y 129 personas superaron este día el COVID-19. Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Salud. Los salvadoreños que recibieron el alta se encontraban en Usulután, en la Brigada Aérea de Comalapa, en el Hospital Nacional de la Mujer y en el Hospital San Rafael. A la fecha, 890 personas han superado esta enfermedad. Y positivos, asintomáticos, y que en ningún momento desarrollaron nada que se pudiesen complicar. Esta es una unidad conocida como la Unidad de Cuidados Especiales para el Paciente Infectocontagioso, que se creó con la idea de obtener cualquier epidemia del mundo, poderla contener en esta área, que está cercana al aeropuerto. Aquí pues el área de la UCEPI, como es bien conocida por su sigla, es un área que sirve para el aislamiento de pacientes y tiene sus rutas críticas bien establecidas, ¿verdad?, para el cuidado de pacientes infectocontagiosos. Y otro punto que nos mantiene a la expectativa: este miércoles, por tercer día consecutivo, los diputados y funcionarios del gobierno se reunieron para continuar con el análisis y aprobación de una ley para atender la emergencia del COVID-19 y también la activación de la economía. Sin embargo, hay varios artículos que permanecen en el congelador, los cuales no han sido aprobados. Por ejemplo, la circulación del transporte público, la cuarentena estricta y la activación de la economía. Por momentos la discusión fue un tanto tensa. Esperan tener, dice, un acuerdo definitivo el día jueves y aprobar la ley durante la sesión plenaria también, que podría estar programada para mañana o también podría ser programada para el viernes, que es el último día que ha dado, en este caso, la Sala de lo Constitucional, para que haya pues un documento final sobre estado de emergencia y activación de la economía. Pero nosotros no entendemos cómo no le queremos entrar a la parte más importante. Es más, dicen, han dado algunos argumentos como hay 17 en el congelador, serían 18 con el de la emergencia, porque no está, 17 aquí. Y dicen, veamos estos 17, que los sacamos rapidito y después le encontramos a la de la emergencia. Primero, yo no creo de que sean cosas que las vayamos a ver en 5 minutos, porque si fueran tan fáciles de resolver, no estuvieran en el congelador. Yo quiero de alguna manera que entiendan cómo funciona, cuál es la filosofía de un legislativo, de un Congreso. Está conformado por diferentes pensamientos ideológicos. No es el gobierno que uno da la orden y todos lo cumplen. Aquí, cada grupo parlamentario, perdónenme, cada grupo parlamentario tiene un punto de vista y aún dentro de ese mismo grupo parlamentario hay diferencias. Es que todo lo que está pendiente es importante. Todo lo que está pendiente. Solo para citar 4 cosas que están pendientes: el tema del transporte, el tema de la cuarentena y su forma, el tema de la repatriación de los salvadoreños, el tema de la compra de los insumos médicos. Y el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aplaude el acercamiento entre el gobierno y la Asamblea Legislativa para acordar posturas y aprobar una ley para continuar enfrentando la pandemia del coronavirus, priorizando la salud de la población y una reactivación económica a corto plazo. Ortiz sostiene que es un paso importante, ya que los consensos deben continuar para sacar adelante al país. Agregó que se deben dejar a un lado los señalamientos entre los órganos del Estado con el fin de trabajar en conjunto. Pero necesitamos también que eso sea
correspondido, no para nosotros, ni es una cuestión personal, es porque el país nos necesita jugando a todos, contribuyendo a todos, aportando a todos. El ejemplo de la Asamblea es un buen ejemplo. Ojalá podamos rectificar, se pueda rectificar, porque el país necesita vernos trabajando juntos, cada quien aportando lo suyo de manera complementaria. Si nosotros reconocemos la responsabilidad que cada quien tiene en su campo y el mandato constitucional, pero yo no puedo negar ese mandato, esa competencia y esa responsabilidad que tiene el otro órgano de Estado solo porque no responde a mí. De todo lo que he escuchado, lo mejor que escuché del embajador de Estados Unidos fue el de ayer, que la verdadera democracia es el disenso y que el disenso te lleva a construir más democracia. Creo que fue un elemento de fondo importante que se debe escuchar a todo nivel. Bien, palabras ahí del secretario general del FMLN, pero a esa hora vamos a ir hasta Casa Presidencial porque ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? El presidente se reunió esta tarde con representantes de por lo menos 30 sindicatos, luego ha dado una conferencia de prensa y Ernesto Cornejo ha estado pendiente de todo lo que ha estado ocurriendo y nos informa a esta hora. Ernesto, buenas noches, ¿qué nos dices? Hechos, y es que el presidente de la República se ha reunido con miembros de algunos sindicatos que representan algunas gremiales a nivel nacional. Se han planteado ciertos inconvenientes por parte de ellos, como por ejemplo estudiar lo que estamos hablando y lo que ellos han visto es con referente a la ley de pensiones. De igual manera se han tratado otros puntos importantes. Dentro de esta reunión, el presidente de la República también se ha referido a otros temas, por ejemplo, la reapertura económica a nivel nacional. Luego que pase la situación de la emergencia en nuestro país del COVID-19. Escuchemos parte de las declaraciones del mandatario. Entonces nosotros hemos pensado en abrir una cuenta, ahí está la propuesta, para prestarle $100 millones al 10% anual, que eso es una 0.8% mensual, es una cuota bajísima para ellos, y eso les permitiría a ellos levantarse $100 millones. Aparte de eso, propusimos $140 millones para pagarle la planilla, el 50% de la planilla, a todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país, no a la grande, pero sí a todas las micro, todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Si usted que no está viendo tiene o trabaja en una micro, pequeña, mediana empresa, el gobierno propuso, y ahí está, y ojo, hemos puesto la propuesta y una vez autorizada hemos ido a conseguir los fondos y a bajo interés, a pesar de lo que han dicho que va alto interés, ¿cuántos que han dicho que vamos a pagar no sé cuánto por ciento? Al 2% hemos conseguido el dinero anual. Ya conseguimos 1.600 millones de los 3.000, porque no nos autorizan nada, ocupar nada, pues, pero el dinero ahí está, de multilaterales. Y 140 millones irían para pagar el 50% de la planilla de 2 meses. Si lo hubieran aprobado en abril, sería abril y mayo. Si lo aprueban ya, sería mayo y junio. Si lo aprueban después, pues sería junio y julio. Pero pagar el 50% de la planilla a toda la micro, pequeña y mediana empresa. Pero estas son otras medidas económicas que vendrían a beneficiar el crecimiento económico, aparte de un proyecto que va a ser financiado, parte de este fondo es parte de los fondos que ya están, digamos, en el presupuesto general de la Nación, que es un proyecto de sostenibilidad alimentaria. En los estudios, amigos televidentes, todavía sigue siendo estudiado y, por supuesto, esperando la aprobación por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa. El mandatario reiteró nuevamente su llamado a los diputados a poder llegar a un acuerdo. Y es que desde el lunes que hemos iniciado esta semana, el equipo jurídico de la Presidencia continúa en reuniones con parte de los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para poder tratar este y otros temas que debe de llevar la ley de emergencias en el país. También el mandatario se ha referido al trabajo que está haciendo la Corte de Cuentas de la República, esto en cuanto a la fiscalización de los fondos que ellos están ocupando y que han puesto a disposición de parte del presupuesto y la reorientación de algunas carteras de Estado para poder enfrentar la pandemia del COVID-19. Escuchemos lo que él ha dicho. Bueno, yo creo que es importante una cosa, yo se lo dije a los funcionarios varias veces, en privado, en público, con prensa y sin prensa,
Funcionario que robe dinero, yo mismo voy a encargar que vaya preso. Y sobre todo si roba, bueno, obviamente en cualquier momento, pero con el agravante si lo hace en pandemia, porque eso ya es no tener nombre, pues. Y eso requiere auditoría de las CICIG, que está haciendo una auditoría solicitada por nosotros, financiada por nosotros, pero con auditores internacionales. Y aparte está la auditoría que mandata la ley, que es la auditoría de la Corte de Cuentas, la cual debe ser una auditoría profunda, debe de revisar ítem por ítem. Y una cosa que se le ha dicho a los señores en la Asamblea Legislativa es: auditemos cada centavo. Yo soy el primer interesado en que sea así, no quiero terminar como los últimos presidentes de los partidos de ellos. Auditemos cada centavo, pero no detengamos las compras, porque los insumos médicos se acaban y se necesitan ya, hay que pedirlos. Luego se auditan las facturas, a quiénes se lo compraron, por qué, cuánto costó, cuánto estaba el precio en el mercado en el momento que se compraron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos esperar 45 días de la LACAP para hacer el pedido y luego que venga y que pasen otros 20 días y esperar 2 meses para que tengamos mascarillas, que estas ni sirven, porque estas son KN95, para los que están enfrente están N95, que todavía son unas más cerradas que estas. Entonces, no podemos detener las compras del Estado. Auditémosle todo lo que quieran, hasta con firmas internacionales privadas, si quieren también, doble auditoría, no hay problema. Son parte de las declaraciones del presidente de la República en esta conferencia de prensa y en medio de la reunión que sostuvo, como ya se los mencionaba anteriormente, con parte de algunos sindicatos del territorio nacional. El mandatario también dejó en claro que para los próximos días se espera reunirse con el sector agro de nuestro país para también abordar los puntos de la reapertura económica y ver las acciones de cómo también a este sector el gobierno les va a ayudar. Es parte de la información que se ha desarrollado desde la Casa Presidencial. Por supuesto, nosotros se las estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones de Noticiero Hechos. Muchas gracias, Ernesto, por tu reporte. Una información en desarrollo. Bien, ahí teníamos parte de lo que ha estado ocurriendo en Casa Presidencial y lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Decíamos esta reunión con los sindicatos donde han estado hablando el aporte que van a solicitar, en este caso a las organizaciones sindicales a la hora de que se active la economía, el aporte que van a dar también, recordemos las alcaldías, porque ya sostuvo reuniones con alcaldes de diferentes partidos también el presidente. Pero hablemos de los municipios más golpeados por esta enfermedad, la COVID-19. Ahí están San Salvador y Soyapango. Esos son dos lugares que han sido considerados como focos de contagio. Tenemos a continuación un reporte. En las zonas metropolitanas está muchísimo más, y no solo por la densidad poblacional, aún superando la densidad poblacional, hay más casos. San Salvador y Soyapango aparentemente son el epicentro en nuestro país. San Salvador tiene más de 300 casos confirmados de COVID-19, mientras Soyapango casi llega a los 200. Los dos municipios encabezan la lista de los 262 y se han vuelto el epicentro de los contagios. El gobierno los mantiene bajo vigilancia constante. Este es el panorama en el centro de Soyapango, donde viven más de 283,000 personas. Aunque la distancia social en algunos sectores se trata de respetar, algunos pobladores dicen que un cerco sanitario es necesario para evitar que la cifra siga en aumento. Pero uno se arriesga, con todo eso se arriesga bastante uno, porque la necesidad es bastante. Entonces, hay que pagar impuestos, hay que sacar pues para agua, luz. Yo digo que sí, se quiere más rigidez, o sea, de parte del alcalde quiere que sea más estricto, no 0,20. Sí que para las dos estamos trabajando, ¿verdad? Pero la verdad es que hay mucha gente en el mercado, bastante gente. Tienen que ser un poquito más serias las reglas. Y el alcalde no ha hecho nada, ni tampoco ha repartido víveres, nada, al menos en mi colonia aquí, bastante gente pues dice que no, ¿verdad? Y sale uno con miedo pues porque ya ve cómo está ahí, aquí en Soyapango, que dicen que está bastante el contagio, ¿no? Que el alcalde esté más pues que se vea, que trabaje, pero no se ve nada.
mientras que en la capital, desde hace varias semanas, hay un cordón sanitario vigente de 400 manzanas. En la urbe más grande del país, la población es de 600,000 habitantes, aunque circulan diariamente más de 1 millón de personas. ¿Qué dice su alcalde sobre las acciones para contener el avance del virus? Distanciamiento social bajo medidas de higiene y protección para evitar su contagio y el contagio de las demás personas que lleguen a comprar. Pero vamos a entrar a una nueva normalidad. Las cosas no van a poder volver a ser como antes, por lo menos mientras no haya una cura o mientras no haya una vacuna para el COVID-19. Esas moloteras que se hacían en el centro de San Salvador no van a poder volver a existir, al menos que queramos un brote descontrolado de contagios que costaría muchísimas vidas. Entonces sí tenemos que prepararnos en varios temas, y ahora que pues se intensifica nuestra temporada lluviosa o lo que... En el Congreso se discute una ley de emergencia donde se pondrán de acuerdo diputados y gobierno. Todo indica que se aprobaría una cuarentena donde las restricciones de circulación sean más severas para aplanar la curva de contagios. Con imágenes de Roberto Martínez, Ignar Batres, Noticiero Hechos. Llegó al país un grupo de salvadoreños repatriados de Canadá luego de quedar varados en el país norteamericano por el cierre de fronteras en El Salvador a raíz de la emergencia del nuevo coronavirus. De acuerdo con la embajadora de Canadá en El Salvador, las coordinaciones con Cancillería también permitieron que ciudadanos de su país pudieran regresar a sus casas en el mismo vuelo que venían los salvadoreños. El plan impulsado por el gobierno por orden de la Sala de lo Constitucional busca repatriar a salvadoreños en más de 80 países. Si su documento único de identidad, su DUI, pasaporte o carnet de residente de El Salvador termina en 3 y usted está habilitado para realizar las compras mañana jueves 28 de mayo. Recuerde que al salir de casa debe portar siempre su mascarilla y poner en práctica el distanciamiento físico entre una persona y otra, porque se considera que esto es importante a la hora de evitar posibles contagios. Ahí están los números habilitados para salir a hacer la compra, ir al supermercado, ir al mercado, a la farmacia o hacer diligencias bancarias. Jueves 28 de mayo son los números de DUI terminados en 3 y terminados en 4, para que usted pueda tener a disposición lo que va a hacer el día de mañana. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros. La Municipalidad de Santa Tecla está haciendo uso de la tecnología para detectar personas con síntomas de COVID-19 que lleguen hasta el mercado Dueñas para hacer sus compras. La información se la presentamos en la siguiente nota a cargo de la periodista Tatiana Funes. El protocolo de ingreso al mercado Dueñas en Santa Tecla será diferente. Además de pasar por el proceso de desinfección, los comerciantes y compradores de este recinto deberán detenerse un par de segundos para que una cámara termográfica detecte su temperatura corporal. La iniciativa busca agilizar el ingreso de personas, cumplir con los controles sanitarios y prevenir contagios de COVID-19 en la localidad. Ya no solamente nuestro personal de escáner, nuestro personal médico va a estar tomando la temperatura, sino que también estamos innovando, usando la tecnología para hacerlo. En técnicas que vamos a poner a fin de detectar más rápidamente y de mejor manera a alguna persona que tenga su temperatura por encima de la temperatura normal. Y podemos dar una precisión de alrededor de 0.5 grados centígrados. Esto es algo bien importante en estos momentos, poder detectar de una manera oportuna y sin exponer a una persona, estar tomando la temperatura de forma manual. Los comerciantes se muestran satisfechos con el nuevo protocolo. Nosotros también estamos aquí colaborando a que todos nuestros clientes entren con seguridad, los esperamos en este mercado. El límite máximo de temperatura para el ingreso al mercado Dueñas es de 37.5 grados centígrados y para quienes excedan ese límite se activará un protocolo especial. Esta persona, cuando la identifiquemos, la llevemos al gripario que tenemos a la entrada de la clínica municipal, aquí mismo en el mercado Dueñas. Allí se le va a volver a hacer otra prueba y se va a identificar si es una lectura errónea o si de verdad tiene síntomas. Si es una lectura errónea, entonces se le va a dejar pasar
una lectura donde se demuestra, se comprueba que tiene síntomas de COVID, se va a dar un aviso. Según el edil del municipio, próximamente se instalarán dispositivos similares en el mercado municipal y el edificio de la alcaldía. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. El coronavirus que produce esta enfermedad de la que le estamos hablando, la COVID-19, no ha permitido que algunos estudiantes del sistema público tuvieran su graduación de bachillerato de forma presencial. A continuación, el reporte de cómo el Ministerio de Educación desarrolló el acto de forma virtual. 182 jóvenes y adultos salvadoreños divididos en 6 secciones recibieron este día su título como bachilleres de la República de la modalidad flexible, promoción 2019 del Ministerio de Educación. Un acto que por motivos de la pandemia por COVID-19 se postergó y esta vez tuvo que desarrollarse de forma virtual, así como muchos de ellos también recibieron sus clases en línea. Garanticemos la posibilidad de hacer una transición del sistema educativo nacional hacia mejores derroteros y a un futuro mejor. Inclusive en estas situaciones de emergencia difíciles, gracias a esa visión y a ese proyecto de desarrollo estratégico que la ministra impulsó desde el primer día. Los graduandos presenciaron el acto desde una aplicación de videollamada masiva, en conjunto con las autoridades de educación. Uno de ellos, Óscar Otoniel, destacó por llevar sus clases en línea, alternado con su servicio como socorrista de Cruz Roja salvadoreña. Por las lluvias, por el grado de vulnerabilidad del país, causa inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, etc. Por estas razones me atrasaba en las tareas, pero nunca me di por vencido. Y algo muy importante y de mucho valor es de que los tutores y monitores, tanto del primer año como del segundo año, nos dieron todo su apoyo, tanto en estudio como moral. En el actual contexto de pandemia, el sistema de educación se vio obligado a mudarse al mundo digital para seguir con las clases de forma virtual. La ministra de Educación, Carla de Varela, aún no tiene fecha de retorno a las aulas, pero confirmó que de hacerlo sería de forma gradual. Esto llevaría a continuar con las clases semipresenciales y con refuerzo virtual. Es que la educación va a seguir siendo semipresencial, que vamos a necesitar siempre de todas las herramientas. De manera muy modesta, yo he dado una cifra de lo que eso podría costar, pero creemos que puede ser mucho más. Por eso es que yo di la cifra de $100 millones, siendo muy modestos. El Ministerio de Educación tiene en proceso la compra de 20.000 computadoras para sus docentes, pero según la titular de esta cartera de gobierno, realizan un estudio para valorar cuántas más serán necesarias para llevar una computadora a cada familia con estudiantes y que no tenga acceso a este recurso. Con imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma se refirió a la reapertura del aeropuerto internacional y los protocolos que se seguirán para garantizar la protección de los viajeros. Aunque por el momento no se tiene una fecha establecida de la reapertura del aeropuerto internacional, el presidente de CEPA, Federico Anliker, dijo que se están trabajando junto con las aerolíneas para establecer protocolos de bioseguridad y que la reactivación de actividades dependerá del comportamiento del COVID-19 en el país. Semana a semana estamos en la mesa, obviamente, de salud ampliado, evaluando cómo va el tema del COVID, también con los homólogos, mis homólogos de la región, porque ellos han movido fechas también y eso va de la mano con las decisiones que las aerolíneas también están tomando para reaperturar operaciones. Por el momento, ahorita no es el momento de abrir el aeropuerto. A la fecha, sostiene, se han repatriado vía aérea a aproximadamente 300 personas que quedaron varadas en otros países debido al cierre de la terminal internacional el pasado 17 de marzo. La calendarización que está teniendo Cancillería, nos la estamos trabajando en conjunto con Aviación Civil, también con la Secretaría Jurídica y toda la mesa que conforma esa mesa de repatriados, así que estamos teniendo
teniendo ya prácticamente bastante movimiento semanal. Anliker aseguró que Cancillería aún trabaja en un plan que cumpla con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, de acortar el plazo de repatriación de los connacionales varados, que inicialmente el gobierno había contemplado traer en 14 semanas a 1.200 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Está, digamos, reestructurando, tengo entendido que está teniendo las conversaciones con los distintos consulados y embajadas para ver de qué forma la negociación vaya también de la mano con las aerolíneas, que ahí sí entramos, Aviación Civil y CEPA, para poder facilitar esos vuelos que entren a nuestro país. Quien aseguró que la ampliación del aeropuerto internacional tiene un 75% de avance, sin embargo los trabajos se han suspendido debido a la emergencia. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Hace un rato escuchábamos al presidente de la República, Nayib Bukele, hablar de transparencia, hablar de fiscalización. Pues ante esto le contamos que la presidenta de la Corte de Cuentas sostiene que los equipos de esa entidad continúan recabando información en los proyectos que está ejecutando el gobierno. También aclaró que la información presentada a la Asamblea Legislativa es solo un avance de este proceso. Tras varias semanas auditando los programas y proyectos que ejecuta el gobierno para atender la emergencia por el nuevo coronavirus, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, aclaró que la información que se obtiene hasta el momento es solo un avance a las auditorías. Como en el caso del hospital de Cifco, asegura que el equipo auditor ya tiene en su poder documentos que les impedían avanzar. De la construcción del hospital, me decía la directora de auditoría que ya tienen en poder, el equipo de auditoría ya tiene en su poder los expedientes de contrataciones de los paquetes 1, 4, 6A y 6B que se están analizando, ¿verdad? En ese sentido, creo que ya mejoró un poco la fluidez de la información. En el caso de la distribución de los $300, la titular sostiene que el gobierno reveló el proceso utilizado para hacer efectiva la entrega del dinero a las familias. Ya en estas últimas 2 semanas ya ha habido un avance. Vale mencionar que en el caso de los $300 también ya fue entregada la base de datos que se tiene de la entrega y cuáles fueron están analizando cuáles fueron los criterios para la entrega de la selección y la entrega del bono de los $300. Además, se ha designado un equipo de auditoría para verificar la compra de insumos médicos, como la inversión que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, en hidroxicloroquina. En eso ya tenemos un equipo de auditoría que está haciendo la verificación a la compra de insumos médicos. Dentro de esa compra de insumos médicos entra lo que es la compra de medicamentos. Respecto a eso, nosotros para eso firmamos el convenio de cooperación con el Colegio Médico. En un momento determinado necesitemos la opinión técnica de los expertos que nos apoyen en cuanto a este tema. Vamos a acudir a este mecanismo para obtener la opinión de expertos que nos digan si el medicamento cumple o no los requisitos que fueron exigidos dentro de las especificaciones técnicas. A pesar de contar con documentos y facturas de algunas contrataciones realizadas por el gobierno, aún es prematuro dar resultados con información preliminar, sostiene la funcionaria. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Representantes de veteranos y excombatientes del conflicto armado piden al Congreso asegurar la entrega de la pensión vitalicia a través de la aprobación de un decreto transitorio presentado por el gobierno. Representantes del Movimiento de Unificación y Alianzas de El Salvador, que aglutina a más de 77,000 veteranos y excombatientes del conflicto armado, solicitan a los diputados de la Asamblea Legislativa que en la próxima plenaria aprueben el decreto transitorio presentado por el ministro de Gobernación, Mario Durán, para que sea esta cartera de Estado la que continúe entregando la pensión durante 3 meses, mientras el Instituto Administrador de Beneficios se instala oficialmente. Porque sin esa reforma nosotros ahorita estamos diciendo 3 meses para saber cuándo, porque depende de que se apruebe esta reforma temporal. Entonces de ellos depende si los veteranos y excombatientes reciben su apoyo económico, porque no llega a ser una pensión, pues 100 pesos, $100 no son realmente una pensión, sino que es un apoyo económico pírrico, que creo que más adelante tenemos que buscar que se aumente. Pero en este momento
estratégico, importante, que hay dentro de esta pandemia, es lo único que le está resolviendo ahorita a los excombatientes y a los veteranos de guerra. Entonces es extrema urgencia de que sea aprobada esta reforma transitoria. De no aprobarse esta ley, se corre el riesgo que los veteranos y excombatientes no reciban la pensión mensual que ronda los $100 y que en muchos casos es el único ingreso económico que perciben en medio de la difícil situación de la pandemia del coronavirus. Esto no es mendicidad, y me disculpan tal vez por el término, señores diputados, sino que es una deuda histórica, un derecho sagrado por el cual nosotros dejamos sangre, sudor y lágrimas en el pasado para poder hacer patria. Y pues no es justo que los veteranos de guerra, mucho más aún, recuerden, señores diputados, aquellos que viven en las zonas rurales, en cantones y caseríos, que no pueden trasladarse a la ciudad y manifestar sus necesidades, tengan el derecho sagrado, por lo menos, de recibir esos $100. Además, los representantes de esta gremial solicitan al ministro de Hacienda la incorporación de fondos para nivelar la pensión vitalicia. Aseguran que algunas personas no reciben lo justo para vivir dignamente. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa acordó emitir un dictamen favorable sobre el proyecto de reformas a la ley del sistema financiero para el fomento al desarrollo, las cuales llevan un enfoque con sentido social y sus utilidades serán direccionadas a sectores subsidiados. A este acuerdo reaccionó el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, quien agradeció el respaldo del presidente de la República, así como el de los diputados de la mencionada comisión. La aprobación de reformas a la ley de Bandesal es apoyada por los sectores productivos del país, como la Asociación Salvadoreña de Industriales y el Movimiento de Ganaderos de El Salvador, Procaña, y el Consejo Salvadoreño de Agroindustria Azucarera. Vamos a una nueva pausa comercial, pero lo invitamos a que se quede con nosotros. Banco Agrícola nos trae buenas noticias. Más historias de gente como tú. Y la siguiente nota nos llena de muchísima satisfacción. La semana pasada, recuerden, le presentamos la historia de Claudina, una señora de 92 años que aún trabaja para salir adelante. Pues resulta que en menos de 8 días, su vida cambió gracias al corazón de muchas personas, tal como nos cuenta el periodista Julio Guevara. Ya me lo va a pagar. Pues yo porque les pago, pues. Que ha vendido bendición. Palabras que salen de un corazón agradecido. Y vaya que sobran razones. Creo que no hay necesidad de presentarla. Muchos la recuerdan perfectamente. La conocimos hace algunos días vendiendo mangos para salir adelante junto a su hijo en el cantón El Zapote de Ayutuxtepeque. Tiene 92 años de edad y aún así trabaja. Su amor de madre cautivó y como resultado muchas personas la han visitado y no con las manos vacías. Solo Dios me podía ayudar con eso, con tantas cositas que no lo soñaba. Aquel reportaje fue de bendición, no cabe duda. Eso nos dijo Claudina, quien con mucha alegría nos mostró la cantidad de víveres que ha recibido. Dice que hasta se asustó de ver tanta comida. Bueno, pero nosotros tampoco llegamos solo por entrevistarla. Claro que no. Literalmente nos enviaron seguidores de Estados Unidos, Canadá y de varios departamentos del país que también decidieron aportarle a la familia Rivera. Y si cree que era todo, permítame que falta. Minutos después, Claudina y su hijo recibieron al alcalde de Ayutuxtepeque. El jefe edilicio llegó con materiales de construcción porque mejorará la vivienda de estas personas. Cuando viví este caso, pues yo lo que dije, en primer lugar admiré a esta mujer trabajadora y luchadora y que también pues le dije desde la municipalidad
algo podemos hacer por ellos, algo podemos hacer por doña Claudina y por su hijo, y por esa razón es que en esta mañana pues estamos por acá. También llevó una silla de ruedas. ¿Para quién? Sí, para el hijo de Claudina. Recuerdan que la silla que tenía ya no funcionaba. Pues miren ahora, estrenó y tampoco ocultó su alegría. Asegura que era un sueño y se le hizo realidad. Sinceramente quiero agradecer a esas personas porque ¿quién puede hacerlo? Solamente Dios. Estuvimos aquí varias horas y fuimos testigos de más visitas. Entre ellas, la de un repartidor que llevó más alimentos ordenados desde Estados Unidos. También llegaron socorristas de Cruz Roja con otra silla de ruedas, pero esta la comenzará a utilizar la abuelita Claudina, porque evidentemente caminar cada día se le complica más. La verdad es que siempre nosotros tratamos de apoyar a los que más necesitan, como parte del trabajo de Cruz Roja Salvadoreña, eso es lo que también hacemos. Así las cosas. El sacrificio de esta ejemplar mamá tocó el corazón de personas que han brindado desinteresadamente apoyo rotundo. Una historia que activó de nuevo la solidaridad de los salvadoreños. Con imágenes de Juan Castellanos y Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, y desde aquí le mandamos un abrazo virtual a la abuelita Claudina y a su hijo. Esperemos que la vida le sonría y que toda esa alegría que ha llegado en esos últimos días pues se mantenga. Y como decía Julio, hay que activar la solidaridad y nos alegra mucho que Noticiero Hechos y que Julio Guevara sean ese vehículo para llevar esa solidaridad y esa alegría a salvadoreños como la abuelita Claudina. ¿Saben qué? Ahora vamos a conocer a un artista, el payaso CD. En este periodo de emergencia no solo ha canalizado ayuda a familias necesitadas de alimentos en diferentes puntos del país, en el municipio de Guazapa para ser exactos, sino también lleva diversión a niños para contribuir a su salud mental. Luis Alberto López nos presenta la historia. Las presentaciones y espectáculos públicos están suspendidos por restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus y la cuarentena domiciliaria. Ahora, el payaso CD dedica gran parte de su tiempo a educar y concientizar sobre las medidas de prevención. Enjuáguesela bien, bien, bien. Ábrelo, bracito, ábrelo. Arriba el pito, vamos a bailar. Y damos un premio. Pero más fuerte, vuelta. Pero bailando. Bailar, sobrino, bailar. Además, canalizar ayuda que algunos compatriotas locales y residentes en Estados Unidos, que a pesar de estar en condiciones difíciles, ayudan a familias más necesitadas del municipio de Guazapa y otros lugares. Que es un tiempo duro que estamos pasando, todos hemos quedado sin trabajo, pero Dios nos ampara, siempre nos da comida. Pero hay gente de buen corazón y amanda. Aquí me le hemos traído una bolsita, gracias a unos amigos de Estados Unidos que hemos pedido apoyo. ¡Lo vamos a fumigar! Pero bailando, porque te pusieron, bailando, eso, bailando. Eso, más, muy bien. Excelente, ya ves que puede bailar, muy bien baila. Ya estuve. Gracias, Diosito me les va a pagar, me les derrame tantas bendiciones, tanto de vida como de salud, de todo lo bueno. También lleva alegría a los niños. Por la cuarentena han permanecido encerrados en casa. Un momento ameno para la salud mental. ¡Salto! Sí, los niños se alegran. Por eso voy desde payasito, porque les trae más en gracia. Eso ayuda a la salud mental, porque recuerde que todos estamos recogidos en casa, todos estamos con problemas y tanto el cuerpo tensado, la mente tensada. Entonces, pero esto nos ayuda a que los niños se despiertan y se alegren. Para mí, muy bien. ¿Por qué? Porque los niños se alegran. Con verlo a ustedes más, Cada vez se da cuenta que la necesidad es más grande que los recursos, pero siempre mantiene la fe que la bendición llegará a más familias. En todo el mundo estamos mal, pero mira, hay linda gente, gran corazón, que Dios les va a bendecir. Y que no quiero que se mueran de hambre, que se mueran de lleno, no importa. Y uno que tiene bastantes hijos, va,
Le cae una gran bendición a uno. Hermanos y amigos de afuera y de acá que nos han donado unos víveres. La verdad es que no cualquiera se quiere quitar algo de lo de ellos, ¿verdad? Para compartir. Yo les agradezco mucho a esas personas de buen corazón, que el Señor siga bendiciendo y siga protegiendo y siga multiplicando cada centavito que ellos pues invierten en estas cositas. Como andamos precisos, porque el tiempo lo tenemos medido, por eso andamos corriendo, pero aquí estamos alegres y contentos y que Diosito me la bendiga. Mientras los telones de los escenarios no se abran, el payaso Sidi seguirá canalizando ayuda, concientizando y divirtiendo en comunidades de Guazapa y otros municipios. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Bien medido el tiempo, el payaso Sidi. Qué talento, muchas felicidades, qué gran labor. Vamos a cambiar totalmente de tema para contarles. Mire usted, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua admitió una demanda interpuesta por 2 abogados contra las autoridades del Ministerio de Gobernación de ese país por supuestamente dar de manera arbitraria la ciudadanía nicaragüense al expresidente Mauricio Funes y a su familia, prófugos desde el 2016 acusados de actos de corrupción. La información fue confirmada por un rotativo de Nicaragua que señaló que 2 abogados integrantes de un grupo denominado Defensores del Pueblo, dedicados a defender a presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Funes está en Nicaragua con su familia desde el 2016, donde se le otorgó asilo político, y anteriormente en 2019 él y su familia recibieron la nacionalidad nicaragüense. Él es acusado de actos de corrupción. Bien, y casi de inmediato en su cuenta de Twitter el expresidente Mauricio Funes reaccionó a lo que está pasando. Él dijo: puros intentos fallidos de la derecha nicaragüense asociada con la salvadoreña. Migración no ha violado ningún procedimiento con mi ciudadanía. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua admite el recurso como parte del procedimiento, pero ni suspendió el acto reclamado ni se ha pronunciado a favor de los demandantes. Habría que preguntarse quién está pagándoles a esos abogados que responden a la derecha golpista, dijo el presidente Funes a través de esta publicación. Autoridades guatemaltecas entregaron hoy un hospital temporal para atender la emergencia por el COVID-19. La periodista Ligia Toledo nos informa. Adelante. Gracias, amigos de la red de noticias Salvavisión. Soy Ligia Toledo desde Guatemala, actualizando el trabajo que realizan las autoridades para paliar la situación del COVID-19 en nuestro país. Uno de ellos es que ya hoy se entregó el hospital temporal de Petén, que atenderá específicamente a pacientes con COVID-19. Desde un inicio, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, había confirmado la construcción de 5 centros asistenciales. Ya hay uno en el Parque de la Industria, ubicado en la ciudad capital, también en el departamento de Quetzaltenango, Escuintla y ahora el de Petén. Lo único que tienen que realizar es terminar de la instalación del servicio de energía eléctrica para poder trasladar a los pacientes. Se espera que a partir de esta semana. Por otra parte, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que 39 empleados de esa institución que se tuvieron que realizar el hisopado no están contagiados de COVID-19, sin embargo, como medida de prevención, están bajo cuarentena. Hoy las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también han confirmado que después de la actualización de cada caso de COVID-19 en nuestro país se desglosará el tema por departamento y trabajarán en la transparencia para mantener informada a la población guatemalteca del trabajo que se está realizando. Por otra parte, también se mantienen las medidas de restricción. Los guatemaltecos continúan yendo a supermercados, mercados, farmacias y otras entidades precisamente para abastecerse, ya que se espera que el próximo sábado y domingo el país esté cerrado. Esto como medida de prevención para prevenir contagios de COVID-19. Este es mi reporte para la red de noticias Salvavisión. Bien, y esta enfermedad de la COVID-19 ya ha matado, escuche usted a esta cifra, 350,000 personas en todo el planeta y sigue ensayándose con América Latina, especialmente con Brasil, mientras Europa entra al desconfinamiento y sigue adelante, y la Unión Europea también ha revelado hoy su multimillonario plan de reactivación económica. Conozcamos estos datos. Más de 350,000 personas han muerto en el mundo por el nuevo coronavirus, que se ensaña ahora con América Latina.
Brasil, que contabilizó 1.039 decesos de COVID-19 en las últimas 24 horas, está desde hace 4 días entre los países que registran más muertes diarias, después de Estados Unidos. Con más de 24.500 muertes en total y 391.000 contagios declarados, el gigante sudamericano es el segundo país con más casos de COVID-19 en el planeta, aunque especialistas afirman que debido a la falta de exámenes, los contagios reales podrían ser hasta 15 veces superiores. Las cifras parecen de todas formas menos impactantes y se vinculan con sus 210 millones de habitantes. El coeficiente es de 119 por millón, frente a casi 300 en Estados Unidos y 580 en España. Varios estados del país han iniciado un lento desconfinamiento. El miércoles comenzaron a funcionar en Brasilia los centros comerciales y el gobernador de Sao Paulo anunció un plan de reapertura gradual de la economía en el estado. Que nós estaremos monitorando día a día. Estaremos monitoreando día a día la evolución del proceso y el respeto de la ciencia y la medicina. Si tivermos que dar un paso atrás. Si tenemos que dar un paso atrás, si tenemos que retomar las medidas que ahora estamos flexibilizando gradual y parcialmente, no dudaremos en hacerlo. Eugênia, não hesitaremos em fazê-lo. En otros países latinoamericanos como Perú, Chile y México, los balances diarios de fallecidos también siguen aumentando. La crisis sanitaria ha recrudecido la situación de los más vulnerables. Según la organización Oxfam, la pandemia puede precipitar a 500 millones de personas a la pobreza. En Nueva York, el coronavirus ha golpeado con fuerza a la comunidad latina. Por ello, este pastor luterano argentino decidió montar una red para alimentar a más de 500 familias por semana. Tratamos de estar al lado de la gente, sobre todo nuestra comunidad latina. He celebrado más de 20 funerales. En mi congregación tenemos más de 40 muertos, entonces es como que no queremos que la gente muera en vida y ver muertos en vida. Queremos que todos podamos vivir con dignidad. La curva de contagios parece estabilizarse en Estados Unidos, donde también se espera la reapertura de la economía. Falta de trabajo y comida son carencias habituales en América Latina, pero esta vez la pandemia les arrebató las calles donde se ganan el pan, específicamente en una zona obrera en Santiago de Chile. Los vecinos se ayudan, pero la reacción tardía del Estado alimenta una olla a presión. La tensión es palpable en La Pintana, en el sur de Santiago. Esta zona obrera de la capital chilena está entre las más afectadas por la pandemia de nuevo coronavirus. En la segunda semana de cuarentena en la ciudad, cientos han salido a las calles a protestar por la falta de ayuda. Lo que estamos haciendo no es legal, pero nosotros, porque es la única forma de que nos escuchen. Es protestar y hacer barricada, porque si nosotros protestamos así no lo hacen caso. Entonces la solución es protestar con barricada. Entonces, ¿qué pasa? De que si tú no trabajas y no comís. Yo trabajo en construcción, llevo un mes sin poder salir a trabajar, pero aún así yo tengo que salir a la casa de mi vecino para poder hacerle comida a mis propios vecinos. Porque gracias a Dios me lo han acertado, pero yo me muevo con mi gente. Porque si nosotros no lo movimos para ayudarlos, nadie nos está ayudando a nosotros. Eso es lo que pasa. El gobierno anunció que se repartirían 2,5 millones de cajas de alimentos en barrios como este, pero tardan en llegar. Por eso las ollas comunes se multiplican en la comuna. Grupos de voluntarios, todos vecinos, cocinan gracias a donaciones de juntas vecinales, parroquias y empresas. Si empezamos con 150, ya llevamos como 300 vecinos que han venido acá. Impactante, porque hay gente que eran empleadores y están cesantes y han venido con su ollita aquí a buscar la comida. La Pintana suma más de 2.000 contagiados de coronavirus desde marzo. Y más del 50% de los exámenes que ha realizado la alcaldía son positivos. Según el gobierno local, unas 15 personas ya han muerto en la zona debido a esta enfermedad, que hizo aún más evidente su fragilidad. Vamos con información empresarial ahora. Banco Cuscatlán consolida su posición de liderazgo en El Salvador, pues se hace efectivo el cambio de marca de Scotiabank a Banco Cuscatlán, luego de que Imperia, su accionista mayoritario, adquiriera la totalidad de las acciones en el mes de enero.
Con este paso, la empresa financiera se posiciona como la mayor institución de crecimiento en este rubro en los últimos años en El Salvador, así también como el número 1 en créditos de vivienda y tarjetas de crédito, y el segundo banco más grande del país. Parte de los beneficios para cada uno de sus clientes es que contarán con más de 100 puntos de atención, más de 350 cajeros automáticos y servicios más completos en el país. Y tras 2 semanas cerradas por la pandemia del COVID-19, las iglesias van a volver a reabrir sus puertas en California. California publicó el lunes normas que permitirán que los condados aprueben la reapertura de lugares de culto. Las directivas limitan a 100 feligreses o menos, obligan la toma de temperatura de todos y el uso de mascarillas, limitan los cantos y recitaciones grupales, prohíben compartir libros de oración u otros artículos y prohíben a los asistentes darse la mano. Va a ser una tremenda diferencia a lo que estamos acostumbrados, dijo este líder. Nos gusta abrazar, nos gusta darnos las manos y nos gusta abrazarnos. Quiero decir, se trata de mostrar el amor de Dios el uno con el otro. Cuándo se reanudarán los servicios depende de cada condado. Algunos líderes religiosos no están ansiosos por reabrir. No necesitamos tener prisa, no hay apuro en reunirse en los edificios en una pandemia global cuando sabemos que muchos de nuestros miembros son los que corren el mayor riesgo de contraer el virus y morir por este virus. Un líder de la fe necesita guiar a la congregación lejos del daño y no apresurarse en el daño. Las normativas dicen que incluso con el distanciamiento físico, el culto en persona conlleva un mayor riesgo de transmitir el virus y recomiendan que los lugares de culto acorten los servicios. Alrededor de 100,000 personas han dado positivo para el virus en California y más de 3,800 han muerto. Nosotros nos despedimos así, gracias por su sintonía. Mañana vamos a estar aquí con más noticias en Hechos Emisión Estelar. Por supuesto, gracias por acompañarnos esta mañana.